Gracias, Señor. Gracias, Rey. Así es. Poderoso su nombre es. Glorioso tu nombre es. No hay otro nombre igual. Aleluya. Así que fe. Este es el tiempo de saber quién eres, qué tienes y qué puedes hacer. Aleluya. Este es el tiempo. Que sabemos si estamos erguidos, si estamos parados en la palabra, si estamos usando la autoridad que Él ya nos dio. Este es el tiempo de verlo a Él actuar, aleluya. Pero también de que abramos nuestra boca, aleluya. No estemos más callados, no estemos callados. Es necesario proclamar que Jesús es el Señor. Aleluya. Fe. Tú estás revestida de autoridad, de poder, de la palabra que es viva y eficaz. Esa palabra cortante, esa palabra que es como espada, que penetra, que recorre, que va a lo más profundo del corazón. Es esa palabra la cual vive y mora en nosotros. Fe. Bastante tiempo ha estado a la exposición de ella. Ya te has llenado, tienes un gran depósito. Así que proclama la palabra de Dios. Que la palabra de Dios siempre esté en tu boca. Siempre. Porque ella nos rodea. Ella nos rodea de protección. Ella nos rodea de gloria. Aleluya. Fe. Levántate y resplandece. Este es el tiempo. Este es el tiempo de que le conozca desde el más pequeño hasta el más grande. Aleluya. Él es nuestra protección. Él es nuestro Salvador. Él es nuestro sanador. Así que regocíjate, alégrate. No estés temerosa. No estés callada. Levántate y habla y proclama en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, los invito a que tomen asiento. Un saludo a todas las personas que nos están viendo en este momento. Queremos recordarles que por este tiempo, hasta nueva orden de parte de la gobernación, estaremos haciendo los servicios en este modo, así por video. Entonces estén muy pendientes. Todos los miércoles 6:30 vamos a estar ahí dando la palabra. Amén. Nada puede detener la predicación del evangelio. Amén. Entonces nos apoyamos en esas herramientas y también queremos recordarles que los domingos vamos a hacer iglesias en casas, ¿sí? Se han dispuesto por ahora 11 casas, entonces les van a estar avisando el día de hoy qué lugar le corresponde para que asista allí. La idea es que no sean máximo de 20 personas, entonces estén ahí muy dispuestos. También queremos recordarles que abril es el mes del evangelismo, o sea, desde ya empiece a encender su llama, a contar la buena noticia. Esto, más que generar temor, es una oportunidad para decir que Jesús es el sanador, que Él está coronado en gloria y es sobre todo su nombre. Amén. Entonces no se quede callado, como decía nuestra pastora, y hable allí. Y también sabemos que Fe es una iglesia muy generosa, amén. Entonces queremos pedirles, si usted de pronto quiere dar su diezmo, su ofrenda, estamos en horarios de oficina de 8 de la mañana a 12 y de 2 a 5:30. Usted puede acercarse y puede depositar sus diezmos o sus ofrendas allí en el baúl, o si no, si prefiere hacerlo en cuenta bancaria, queremos recordarles que es en el Banco Avevillas y el número es 750-807-443. De igual modo, si desean seguir conectados con la información, queremos recordarles que el número de nuestro WhatsApp de la iglesia es el 320-309-0924. ¿Sí? Allí usted puede escribirnos, puede preguntarlos, vamos a estar muy pendientes de la información que usted necesite. Y bueno, esté allí expectante, el Señor va a hablar a nuestras vidas hoy, amén. Entonces invito a nuestro pastor que nos tiene la poderosa palabra.
noches. Todos ustedes, bienvenidos. Estos días, estos miércoles, vamos a estar en su casa, personalmente allá en su casa. Entonces, la Biblia dice que debemos someternos a las autoridades legalmente establecidas. Ellos dieron algunas directrices y estamos de acuerdo con esto, por eso vamos a estar allí en sus casas, no sé cuántos miércoles, no van a ser muchos, pero vamos a estar allí. Y quiero que abran sus Biblias conmigo, por favor. Mateo capítulo 16, vamos a leer versículo 13 al versículo 19. Mateo capítulo 16, versículo 13 al versículo 19. Y la palabra dice así: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipos, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos dicen que es Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Entonces Jesús les dijo: ¿y ustedes quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Levante sus manos y vamos a darle gracias a Dios. Padre, gracias por tu palabra. Tu palabra es la verdad para nosotros, la creemos, la practicamos. Somos aquellas personas prudentes que hacemos la palabra de Dios. Te damos gracias, Padre, en esta noche, porque estamos en la casa de cada uno de los hermanos. Ellos tienen invitados, tienen personas nuevas oyendo allí la palabra de Dios. Gracias te damos, Padre. Gracias porque estamos cumpliendo el llamado que tú nos has hecho. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, glorioso. Glorioso es el Señor. Voy a hablarles de cumple tu llamado. Cumple tu llamado. Recordemos un poquito de historia de este pasaje. Jesús tenía su residencia en Capernaum, a la orilla del mar de Galilea, pero de allí gastaba 3 días a pie para llegar a este lugar que se llama ahora Cesarea de Filipos. Recuerden Herodes el Grande, el que mandó matar todos los niños en Belén de Judea. Filipos y 2 hermanos más se repartieron el reino de Palestina que les correspondía a ellos y se llamó tetrarquías. Entonces, este señor Filipos fue el tetrarca de Cesarea de Filipos. Recuerden también que en el reinado del hijo de Salomón, el reino de Israel fue dividido. 10 tribus se quedaron con el nombre de Israel e hicieron rey a un señor llamado Jeroboam. Y 2 tribus se quedaron con el nombre de Judá. Entonces, Israel estaba al norte, Judá estaba al sur. Y su primer rey de ese Judá fue Roboam, el hijo del rey Salomón, el hombre sabio que la Biblia llama Salomón el sabio. Y esto es como para ponernos en el contexto de lo que estaba pasando. Entonces, 3 días
caminó Jesús con sus discípulos para llegar a este lugar. En este lugar, en ese tiempo de Roboam, se hizo unos templos y se sacrificaba allí. Fue muy terrible, se sacrificaban niños vivos, se le ofrecían a estos dioses. Eran 3 templos que ven allí y se llamaron el Hades o las puertas del infierno. Después les pusieron ese nombre, ¿no? Pero mientras tanto esas 10 tribus de Israel, para que ellos no fueran a Jerusalén a adorar a Dios, porque se quedarían allá en Judea, y este rey no quiso que ellos fueran allá. Entonces les hizo unos templos allí, y allí adoraron dioses de ellos, tenían dioses de los egipcios, y allí ofrecían a sus hijos como sacrificio a sus dioses, los quemaban vivos. Fue una idolatría tremenda. Entonces, esto sucedió en el territorio que le correspondió a Dan. No a Adán, sino la tribu de Dan. Bueno, eso es como historia, ¿no? Pero quiero hablarles de cumple tu llamado. Esta misma pregunta que Jesús le hizo a los discípulos, primero Él les dice, ¿y quién dice la gente que yo soy, no? Y dar una razón de lo que uno ha oído, pues es fácil, ¿no? Pero luego Él les pregunta, ¿y para ustedes quién soy? Esta pregunta, y yo quisiera que ustedes se preguntaran, cada uno de ustedes, ¿quién es Jesús para ustedes, no? Personalmente, solamente ahí, escríbalo. Si tiene su agenda, escriba lo que usted considera que es Jesús para usted. Amén. Pero me gustaría que sus conceptos fueran como algo que tuviera que ver como con esto, ¿no? No solamente que usted diga, no, es el hijo de María, ¿no? Si usted dice es el hijo de María, ¿qué estaría diciendo usted? Yo ni salvo soy, ¿no? ¿Sí o no? Está diciendo, sí, el Señor es el hijo de María. Pero me gustaría que usted dijera como que Jesús es mi Salvador, ¿no? Jesús es mi Señor. No solamente es su Salvador, sino que es su Señor. Otro sería, por ejemplo, el gran yo soy. Jesús es el gran yo soy, ¿no? Jesús es aquel que viene por mí. Sería una definición de Jesús muy poderosa. Es aquel que viene por mí, a quien yo estoy esperando, ¿no? Amén. Y podríamos gastar mucho tiempo definiendo quién es Jesús, ¿no? Y no terminaríamos, porque es grandioso, es el Rey de Reyes, es la imagen del Dios invisible, es el resplandor de la gloria de Dios, es el único que nos puede salvar, ¿no? Pero quiero mirar el primero. Jesús es el Salvador, es mi Salvador y es mi Señor. Y quiero que miremos Lucas capítulo 6, versículo 46. Lucas 6, 46. Dice así, Lucas capítulo 6, voy a leerle de la versión Las Américas. Lucas capítulo 6, versículo 46. ¿Por qué ustedes me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo digo? Miren lo que pregunta Jesús. ¿Por qué ustedes me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo digo? Todo el que viene a mí y oye mis palabras y las pone en práctica, le mostraré a quién es semejante. Semejante es a un hombre que al edificar su casa cavó hondo y echó cimientos sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el torrente dio con fuerza contra aquella casa, pero no pudo moverla porque había sido bien construida. Pero el que ha oído y no ha hecho nada es semejante a un hombre que edificó su casa sobre la tierra, sin echar cimientos, y el torrente dio con fuerza contra ella, y al instante se desplomó, y fue grande la ruina de aquella casa. Entonces,
dos tipos de oyentes, ¿no? ¿Y cuál es la diferencia? Uno que oye y practica la palabra. ¿Cómo lo llamó? Un hombre sabio, un hombre trabajador, muy fuerte, porque cavar en roca es bastante duro, ¿no? No es igual que cavar en tierra suelta donde se puede hacer un hueco fácil. Esto tiene trabajo, tiene mucho trabajo, ¿no? Pero es admirable cómo Dios admiró a este hombre que edificó su casa, porque cuando vienen las pruebas, cuando vienen las dificultades, la lluvia, el río crecido, son todas las dificultades que vienen contra usted. Y si no han venido, vendrán en cualquier momento, ¿no? Pero él dice, esta casa se mantuvo. Pasó la prueba, pasaron las pruebas, cerca de ella, la sacudieron, le dieron fuerte, pero no cayó, sino que todo lo contrario, se fortaleció. Nosotros en las pruebas nos fortalecemos. Las pruebas que vienen contra usted, siento que viene de una parte maligna, pero Dios las convierte en bien, ¿no? Las convierte en que su fe se purifica, su fe se restablece, su fe viene a ser muy fuerte después de la prueba, ¿no? Dice en Santiago capítulo 1, miremos, Santiago capítulo 1. En el versículo 22, quiero que miren esto que dice aquí. Pero sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándose ustedes mismos. O sea que cualquiera que oye la palabra de Dios y no la pone en práctica, no se esfuerza por cavar en ella, por ahondar en ella, él dice, se está engañando, ¿sí? Un oidor que no es hacedor se está engañando a sí mismo. Dice, porque si alguno, dice el versículo 23, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la ley de la libertad. ¿Cuál será la perfecta ley? La gracia, ¿no? La gracia es la perfecta ley. La ley de Moisés no fue perfecta, pero esta ley de la libertad en Cristo Jesús es perfecta. Y persevera en ella, crece en ella, se mantiene en ella, no siendo un oidor olvidadizo, sino un hacedor de la obra. Este será bienaventurado en lo que hace. ¿Alguien quiere ser feliz en esta vida? Sea hacedor de la palabra, ¿no? Esa palabra bienaventurado quiere decir doblemente feliz. O sea que la felicidad de nosotros está en que seamos hacedores, practicantes de la palabra de Dios. Que tan pronto usted oye la palabra y dice, Señor, yo no sabía eso. Qué pena, yo no lo sabía, Señor. O otro puede decir, yo la sabía, pero me ha hecho el bobo, ¿no? Pero hoy comienzo a ser un hacedor. Yo quiero ser admirado por ti, quiero ser feliz en esta tierra, y la felicidad del ser humano viene cuando es hacedor de la palabra de Dios. Hacedor de la palabra de Dios. Mire, la Nueva Biblia de las Américas dice esto. Este es como uno de los grandes defectos de la iglesia de hoy, ¿no? Que no somos hacedores. Dice, ¿qué está aplicando en su vida? Porque cuando le pregunta a uno, ¿y qué tal estuvo la predicación? Buenísima, buenísima, hermano. Bueno, ¿y qué sacó usted para su vida? Y realmente no sacó nada. No pasó de que fuera buena, pero no tomó algo para sí, para poderla llevar a cabo, ¿no? Entonces, tome nota de estas cosas. El que oyó
y no está aplicando la palabra, es como un necio, dice una versión. Señor, esto no lo sabía, yo no lo estaba aplicando en mi vida. Jesús dijo, todo el que viene a mí y oye mis palabras y las pone en práctica, le mostraré a quién es semejante, a quién se parece. Y ya vimos a un hombre que trabajó fuerte, buscó un lugar alto, donde era muy dura, fuerte la piedra, la tierra, y allí construyó su casa, porque él sabía que venían problemas, ¿no? Ahora, esto es para nosotros. Nosotros somos edificios de Dios y vamos construyendo. Si usted mira Pedro capítulo 2 versículo 5 dice, Jesús es la piedra principal. O sea, es como la que alinea el edificio. Pero nosotros somos como ladrillitos, como piedras que vamos edificando un templo santo para el Señor. Nosotros estamos edificando un templo santo para el Señor. Amén. Entonces, una casa muy bien construida, un templo santo donde se adora al Señor, construida sobre la piedra, y esa piedra angular es Cristo Jesús. Amén. Juan capítulo 1, versículo 1 al 3, dice que en el principio era la palabra o era el verbo, y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Pero en el versículo 14 de ese primer capítulo dice, y la palabra se hizo hombre, se hizo carne y habitó entre nosotros. Entonces, cuando nosotros estamos leyendo la palabra de Dios, estamos hablando con Jesús. Él es la palabra se hizo hombre. En el principio era la palabra que Dios habló, cuando Dios dijo, hágase estas cosas así. Jesús era la palabra. Dios el Padre la habló, Jesús creó todas las cosas y el Espíritu Santo incubó todo o lo reveló. Eso mismo está haciendo ahora, ¿no? Dios el Padre planeó nuestro rescate, Dios el Hijo lo llevó a cabo y Dios el Espíritu Santo nos está revelando, ¿no? ¿Recuerda lo que Jesús dijo? Dice, cuando venga el Espíritu Santo, Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Amén. Bueno. Dice este mismo versículo 47 en la Dios habla hoy, dice, y que en su nombre, o sea, en el nombre de Jesús se anunciará a todas las naciones que se vuelvan a Dios para que Él perdone sus pecados. Esto es Lucas capítulo 24, versículo 47. Lucas 24, 47. Dos versiones les estoy leyendo. Las Américas dice, y que en su nombre se predique el arrepentimiento para el perdón de los pecados a todas las naciones. El perdón de los pecados a todas las naciones. Amén. Y la Dios habla hoy, dice, y que en su nombre, en el nombre de Jesús, se anunciará a todas las naciones que se vuelvan a Dios para que Él les perdone sus pecados. Se necesita que la persona se vuelva a Dios para ser perdonado, ¿no? Pero lo maravilloso es que en el nombre de Jesús hay perdón de pecados, ¿no? Y si miramos Hechos 4, versículo 12, dice, y en ningún otro hay salvación. ¿Solo en quién? Solo en Jesucristo hay salvación. En ningún otro, Hechos 4, 12. En ningún otro hay salvación. Esta verdad debe estar escrita en nuestros corazones. Y es la buena noticia para la humanidad, ¿no? Que solo en Jesucristo hay salvación. No hay otro nombre en el cual podamos ser salvos sino en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, nosotros tenemos un mensaje claro para las personas, para el mundo, Jesucristo, ¿no? En Él hay salvación, en Él hay perdón de pecados, en Él hay nueva vida, nueva creación, en Él tenemos todo lo que necesitamos. Pero Primera de Timoteo 2, 5 y 6 dice que hay un solo Dios y hay un solo mediador
entre Dios y los hombres. Un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo el hombre. Y luego dice, el versículo 6 dice, quien se dio a sí mismo en rescate por todos nosotros. Él mismo se dio su vida, derramó su sangre para rescatarnos. Y para esto nos ha enviado a nosotros a dar testimonio de Jesús. Para esto nos envió a nosotros para dar testimonio de Jesús. Mira su llamado. Todos somos llamados a dar testimonio de Jesús. Segunda de Timoteo 4:5 dice, haz el trabajo de un evangelista, cumple con tu llamado, cumple con tu ministerio, ¿no? Todos nosotros somos llamados a hacer el trabajo que hace un evangelista. ¿Cuál es el trabajo de un evangelista? Predicar a Jesús, sanar los enfermos, echar fuera a los demonios. Tampoco no hacen más nada, pero ellos la pasan en eso. Si usted se dio cuenta, tuvimos aquí un evangelista y él habló mucho, fue de eso, ¿no? Su mensaje casi siempre tiene que ver con Jesús, su sanidad, su liberación. Él vino a libertarnos. Entonces, es grandioso cuando nosotros entendemos estas cosas poderosas. Amén. Cumple con su llamado, cumple con su ministerio, ¿no? Haz la obra de evangelista. Aproveche este tiempo, estos miércoles que vamos a estar en su propia casa. Lleve amigos, invite amigos, prenda su televisor a las 6:30, sintonícenos y ahí va a estar oyendo palabra que sus amigos van a recibir, van a aceptar a Jesús como su Salvador. El enemigo trata como de tapar nuestra boca, ¿no es cierto? Y eso ya lo hizo. En Hechos 4 recibieron la orden de que no se podía volver a hablar en el nombre de Jesús con la consigna de que los podían matar o los encarcelaban. O sea que esto que está pasando no es nuevo, ¿no? Es viejo. Pero en Hechos capítulo 4, en el versículo 29 y 30, ellos hacen una oración y le dicen esto al Señor. Señor, concede que tus siervos tengan denuedo, tengan valentía para hablar su palabra. Esto es, que tengamos valentía, que aprovechemos esto que el enemigo está haciendo y nos convirtamos más en evangelistas, reunamos en nuestra casa personas, reunámoslas allí y vamos a predicarles, ayudarles. Después de eso ustedes lo hacen que hagan la oración de salvación, les contestan las preguntas, todos estamos capacitados y usted verá lo feliz que se pone su corazón. Amén. La dicha, la felicidad de nosotros es cuando ayudamos a que alguien sea salvo. Amén. Dice Hechos capítulo 20, versículo 24. Pero de ninguna manera estimo mi vida como valiosa para mí mismo. Mire que predicar el evangelio es no apreciar su vida para sí mismo. O sea, darle un valor a su vida. Y es darle el valor que Dios le ha llamado a hacer. Amén. Dice, con tal que termine mi carrera con gozo, no con tristeza.